¿Quién se casó 4 veces y nunca pidió perdón? ¿Quién se casó con un prófugo de la justicia? ¿A quién la iglesia le anuló un matrimonio para que se casara con un presidente? ¿Quién tuvo 5 bodas con el mismo hombre? 15 actrices mexicanas. Matrimonios explosivos, escándalos reales. Silvia Pinal, la diva del cine de oro mexicano. 4 matrimonios, 4 escándalos. El primero, Rafael Banquels, 1947. Ella tenía 17 años, él 35. Su padrino de bodas fue Cantinflas. 5 años después, Silvia le pidió el divorcio. Según sus propias palabras, era apenas una niña cuando se casó. El segundo, Gustavo Alatriste, productor de cine. Se casaron en 1961. Gracias a él, protagonizó 3 películas de Luis Buñuel. Tuvieron una hija, Viridiana. El matrimonio terminó en 1967 por las infidelidades de Alatriste. Viridiana falleció en un accidente automovilístico en 1982. Tenía 19 años. El tercero, Enrique Guzmán, el ídolo del rock mexicano, 11 años menor que ella. Se casaron en 1967. Tuvieron 2 hijos, Alejandra y Luis Enrique. En 1976 se divorciaron. Silvia lo acusó de violencia física. En su autobiografía escribió que los celos se convirtieron en empujones, jalones y golpizas. El cuarto, Tulio Hernández Gómez, político, gobernador de Tlaxcala. Se casaron en 1982, 10 días después de la muerte de Viridiana. Fue su matrimonio más largo, 13 años. Se divorciaron en 1995. Además de sus 4 esposos, tuvo un romance con el empresario Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, dueño de Televisa. Según su autobiografía, el padre de Azcárraga nunca aceptó a una actriz divorciada con hijos. El romance nunca llegó al altar. Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024. Tenía 93 años, 4 matrimonios, 4 divorcios, un amor prohibido, una leyenda que nunca bajó la cabeza. Ninel Conde, el bombón asesino. 4 matrimonios, cada uno peor que el anterior. Primer esposo, el actor Ari Telch, 1996. Ella tenía 19 años, él 34. Tuvieron una hija, Sofía. Se separaron 2 años después. Según Ninel, sufrió violencia física. Segundo esposo, el empresario Juan Cepeda. Se casaron en 2007 en Acapulco. Casi 7 años juntos. El divorcio llegó con una demanda por fraude. Ninel lo acusó de robarle $250,000. Él la acusó de infidelidad. Cepeda terminó en la cárcel 7 meses. Tercer matrimonio, Larry Ramos. Empresario colombiano. Ceremonia espiritual en 2021. Pocos meses después, Ramos fue acusado de fraudes millonarios a más de 200 personas. Incluso Alejandra Guzmán lo demandó por estafa. Fue puesto bajo arresto domiciliario. Escapó. Según reportes, sigue prófugo de la justicia. Cuarto matrimonio, José Ángel González, empresario venezolano, 17 años menor que ella. Se casaron en secreto a finales de 2023. Ninel Conde tiene 48 años, 4 matrimonios, violencia, fraude, un prófugo y un secreto. En 2025 entró a la Casa de los Famosos México. Ahí confesó que lleva 2 años casada con José Ángel y que por fin encontró al hombre correcto. Después de regarla varias veces, dijo: "Ya sabes cuándo viene el bueno". Su vida supera cualquier telenovela. Alejandra Guzmán, la reina del rock mexicano, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, heredó el talento y los escándalos. Primer matrimonio, el empresario Pharrell Goodman. Se casaron jóvenes. Según reportes, la cantante descubrió que él tenía vínculos con actividades ilícitas. Pidió la anulación para no perder la custodia de su hija Frida Sofía. Segundo matrimonio, Gerardo Gómez de la Borbolla, 2002. Alejandra quedó embarazada pero perdió al bebé. La depresión la consumió. El divorcio fue inevitable. Pero el mayor escándalo no fue un matrimonio. Fue su hija. En 2019,
Frida Sofía reveló públicamente que su madre se había involucrado con su exnovio, Cristian Estrada. Las acusaciones escalaron. Frida habló de maltrato infantil, de abandono. La ruptura madre-hija se convirtió en el escándalo más doloroso del espectáculo mexicano. En 2009, Alejandra enfrentó el cáncer. Después, cirugías estéticas que casi le cuestan la vida. Romances breves con su doctor, con actores, con cantantes. Hoy sigue en los escenarios, cantando, luchando, sin reconciliarse con Frida Sofía. En 2021, Frida acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de abuso. La dinastía Pinal Guzmán se fracturó. 3 generaciones de talento, 3 generaciones de escándalo. ¿Has visto algo similar? Escribe en los comentarios. Dale like si esta historia te impactó. Angélica Rivera. La Gaviota, de estrella de telenovelas a primera dama de México. Vivió 14 años con el productor José Alberto Castro, hermano de Verónica Castro. Se casaron legalmente en 2004. Tuvieron 3 hijas, Sofía, Fernanda y Regina. En 2008, todo cambió. Rivera fue contratada para una campaña publicitaria del Estado de México. El gobernador, Enrique Peña Nieto. Según reportes, el romance comenzó mientras ella aún estaba casada. Se divorciaron ese mismo año. La nulidad religiosa del matrimonio se tramitó en solo 3 meses, generando polémica dentro de la iglesia. En noviembre de 2010, se casó con Peña Nieto en la Catedral de Toluca. Él se convirtió en presidente en 2012. Ella, en primera dama. En 2014, el escándalo de la Casa Blanca. Una investigación periodística reveló que la mansión donde vivían fue adquirida a través de un contratista del gobierno. Rivera grabó un video explicando que la casa era producto de su trabajo como actriz. La opinión pública no le creyó. En 2019, tras terminar el sexenio, anunciaron el divorcio. Según reportes, él ya tenía una nueva relación con la modelo Tania Ruiz. Rivera desapareció de la vida pública durante 5 años. Regresó a redes sociales en 2024. Su hija Sofía Castro confesó ese mismo año que el divorcio de su madre con Peña Nieto le dolió más que la separación de sus propios padres. Según Sofía, quiso a Peña Nieto como un padre. 2 matrimonios, uno con un productor de Televisa, otro con el presidente de México, una Casa Blanca y un silencio de 5 años. Verónica Castro. Nunca se casó legalmente, pero su vida amorosa generó más escándalos que cualquier matrimonio. Su primer gran amor, Manuel el Loco Valdés, 1973. Ella tenía 21 años, él 42. Estaba casado, tenía otra familia. Verónica quedó embarazada. Nació Cristian Castro. Ella decidió ser madre soltera. Según sus declaraciones, se enteró de que Valdés tenía 8 parejas y Cristian sería su hijo número 13. Después conoció a un empresario. Se enamoró. Quedó embarazada de su segundo hijo, Michelle. Preparó vestido de novia y descubrió que él también era casado, con hijos. Otra vez madre soltera. Pero el escándalo más grande llegó en 2019. La conductora Yolanda Andrade reveló que se había casado simbólicamente con una actriz muy famosa. Todos los dedos apuntaron a Verónica Castro. Ella lo negó. Andrade insistió, dio detalles. Verónica, furiosa, anunció su retiro del espectáculo. Hoy tiene 72 años. Sigue siendo un ícono. Nunca firmó un acta de matrimonio, pero su corazón colecciona más cicatrices que cualquier mujer casada 4 veces. Lucía Méndez. La diva de las telenovelas de los 80. 2 matrimonios, romances legendarios. Su romance más famoso, Luis Miguel. Ella tenía 30 años, él 17. La diferencia de edad fue tema nacional. Según reportes, el romance terminó cuando ella conoció al productor Pedro Torres. Primer matrimonio, Pedro Torres. Se casaron a finales de los 80. Tuvieron un hijo, Pedro Antonio. Se divorciaron en 1996. Según Lucía, el amor simplemente se enfrió. Pedro Torres falleció el 30 de enero de 2026 a los 72 años. Segundo matrimonio,
Arturo Jordán, cubanoamericano. Se casaron en 2004 en Miami, ceremonia cristiana. Laura León y Adolfo Ángel fueron padrinos. 3 años después, divorcio. Una cláusula legal les prohibió hablar públicamente de su relación. A Lucía también se le vinculó con Andrés García, Salvador Pineda, Eduardo Yáñez y Jorge Martínez. Se dice que su enemistad con Verónica Castro comenzó porque ambas querían al mismo argentino. Hoy tiene 71 años. Sigue actuando, sigue cantando. Sigue siendo la diva que enamoró a Luis Miguel cuando él era casi un niño. En 2022, en el reality Siempre Reinas, confesó que estaba saliendo con un modelo de 28 años. La edad nunca fue un obstáculo para Lucía Méndez. Sherlyn, la actriz que se casó 5 veces con el mismo hombre. En 2012 conoció al político y empresario Gerardo Islas, gracias a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel. Se enamoraron rápido, demasiado rápido. En septiembre de 2013 se casaron por lo civil en Cancún. Después una ceremonia en Bali, otra en una iglesia cristiana, otra más en la Catedral de Puebla con 600 invitados, y una quinta celebración privada, 5 bodas, 3 vestidos de novia solo en Puebla. Según Sherlyn, se casó 5 veces por puro gusto. 2 años después, el divorcio. Según la actriz, los caminos se separaron por exceso de trabajo. Ella en la actuación, él en la política. En 2019, Sherlyn decidió ser madre por inseminación artificial. Nació su hijo André, sin marido, sin pareja. Su decisión dividió opiniones en México. Gerardo Islas falleció en febrero de 2023 por un infarto fulminante en España. Tenía 39 años. Sherlyn le dedicó un emotivo mensaje. Hoy Sherlyn tiene 40 años. Madre soltera por elección. 5 bodas en su historial. Una lección aprendida. Edith González, la actriz que guardó un secreto durante años. En 2003 conoció a Santiago Creel, secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox. Él estaba casado, 21 años de matrimonio, 3 hijos. Edith acababa de salir de una relación complicada. El romance fue secreto. Nadie los vio juntos en público. Pero en agosto de 2004, Edith se convirtió en madre. Registró a su hija Constanza como hija natural, sin padre en el acta. Pasaron 4 años. En 2008, una revista publicó el acta de nacimiento. Creel salió ante los medios y lo aceptó. Constanza era su hija. El escándalo político fue enorme. En 2010, Edith se casó con el economista Lorenzo Lasso. Se conocieron en un evento público. Él ya había enviudado antes. Se enamoraron profundamente. Según ella, Lorenzo era un hombre inteligente en todos los sentidos. En 2016, le diagnosticaron cáncer de ovario. Lorenzo estuvo a su lado cada día. El 13 de junio de 2019, Edith falleció. Tenía 54 años. Constanza quedó bajo la custodia de Santiago Creel. Un secreto. Un matrimonio verdadero. Un final que nadie quería. Lorenzo Lasso visitó su tumba cada mes durante 5 años. En 2023, encontró una nueva pareja, la conductora Luz Blanchet. Pero aseguró que Edith nunca se borra del alma. Niurka Marcos, la mujer escándalo. 3 matrimonios, 3 explosiones. Llegó de Cuba a México buscando fama, la encontró y también el caos. Primer matrimonio, Federico, un policía judicial. Tuvieron un hijo, Kiko. Según Niurka, lo dejó por los malos tratos. Segundo matrimonio, Juan Osorio, productor de telenovelas de Televisa. Se casaron en 1998. Él la llevó a la televisión nacional. Le dio el papel en Aventurera. Tuvieron un hijo, Emilio Osorio. Pero según la vedette, un día Osorio le dijo que ya no le servía. En 2003, durante las grabaciones de Velo de novia, Osorio la sorprendió con Bobby Larios en el área de maquillaje. El escándalo fue nacional. Niurka confirmó el romance ante las cámaras, con Bobby al lado. Se casó con Bobby Larios en 2004. La boda fue televisada, pero el matrimonio duró poco. Se separaron en 2006.
Según Bobby, hasta el cura que los casó era falso. En 2007 se casó con Yanixán Texido, un cubano 10 años menor. Ceremonia prehispánica en Acapulco. Se divorciaron en 2009. Hoy Niurka tiene 57 años. Está comprometida con Bruno Espino, 20 años menor. La boda está programada para agosto de 2026. Victoria Rufo, la reina de las telenovelas y del drama fuera de la pantalla. Su relación más polémica, Eugenio Derbez. Tuvieron un hijo, José Eduardo, en 1992. Según Derbez, nunca estuvieron legalmente casados. Él aseguró durante años que la boda fue una farsa organizada para una telenovela. Victoria lo negó. La batalla por José Eduardo duró décadas. Acusaciones públicas, entrevistas cruzadas, años sin que padre e hijo se hablaran. El conflicto Rufo-Derbez se convirtió en uno de los más largos del espectáculo mexicano. En 2001, Victoria se casó con Omar Fayad, político del PRI y gobernador de Hidalgo. La boda fue espectacular. Su vestido tenía una cola de 50 metros. Tuvieron mellizos, Victoria y Anuar. El matrimonio ha durado más de 24 años. Uno de los más estables del medio. Él en la política, ella en las telenovelas, sin interferir en el trabajo del otro. José Eduardo, hoy actor exitoso, finalmente reconcilió la relación con ambos padres. En entrevistas recientes ha dicho que ama a los dos. El conflicto duró más de 20 años, pero el amor de un hijo terminó ganando. Victoria Rufo tiene 62 años. Sigue siendo la reina de las telenovelas, con un matrimonio estable, 2 hijos mellizos y una guerra familiar que por fin encontró la paz. Angélica María, la novia de México. 3 matrimonios. El primero, Raúl Vale, actor y comediante. Se casaron jóvenes. Tuvieron una hija, Angélica Vale, hoy actriz famosa. El matrimonio no duró. El segundo, el cantante y actor Julio Alemán, un romance intenso pero breve. El tercero, Raúl Araiza Padre, productor de televisión. Se casaron y formaron una de las parejas más estables del medio durante años. Tuvieron un hijo, Raúl Araiza Jr., hoy conductor del programa Hoy. A Angélica María también se le vinculó sentimentalmente con Viruta, el comediante Marco Antonio Campos. Según reportes, vivieron un romance apasionado que ella guardó en secreto durante décadas. Hoy Angélica María tiene 80 años. Sigue activa, la novia de México con 3 matrimonios y medio siglo de secretos. Itatí Cantoral, la villana más famosa de las telenovelas mexicanas. Primer matrimonio, Eduardo Santamarina. Se casaron en 1998. Eran la pareja perfecta de Televisa. Tuvieron 2 hijos mellizos, Eduardo y Roberto. Según reportes, el matrimonio terminó por una infidelidad de Santamarina con Susana González durante las grabaciones de una telenovela. El divorcio fue escandaloso. Declaraciones en televisión, acusaciones cruzadas. México entero tomó partido. Santamarina se casó después con Mayrín Villanueva. E Itatí encontró el amor con Carlos Alberto Cruz, con quien tiene una hija. Llevan más de 15 años juntos. Hoy Itatí tiene 49 años. Actúa, canta, produce. Superó el escándalo. Se reinventó. Su frase como villana en María la del Barrio, maldita lisiada, se convirtió en un fenómeno viral décadas después. La villana de ficción resultó ser la heroína de su propia historia. Leticia Calderón, la protagonista de Esmeralda. Su vida real fue más dramática que cualquier telenovela. Se casó con el abogado Juan Collado en 2004. Tuvieron 2 hijos, Luciano y Carlo. El matrimonio parecía sólido. En 2011 llegó el escándalo. Yadira Carrillo, otra actriz de Televisa, fue captada con Juan Collado. La prensa los fotografió juntos. Leticia descubrió la infidelidad por las revistas. El divorcio fue doloroso. Collado se casó con Yadira Carrillo en 2012. Leticia se quedó con la custodia de sus hijos. En 2019, Juan Collado fue arrestado por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Yadira Carrillo ha dedicado años a visitarlo en prisión.
Leticia, mientras tanto, crió sola a sus 2 hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Según la prensa, Leticia nunca habló mal de Collado públicamente. Se enfocó en sus hijos. Hoy tiene 55 años, trabajando, siendo madre, demostrando que la dignidad no necesita reflectores. Maribel Guardia, la belleza eterna del espectáculo mexicano. Su gran amor, Joan Sebastián, el cantante y compositor. Vivieron un romance intenso durante los 80. Tuvieron un hijo, Julián Figueroa. Nunca se casaron legalmente. La relación terminó entre acusaciones de infidelidad. Después se casó con Marco Chacón, abogado y empresario. Llevan más de 25 años de matrimonio, uno de los más estables del espectáculo. Pero la tragedia la golpeó. El 9 de abril de 2023, su hijo Julián Figueroa falleció de un infarto agudo al miocardio. Tenía 27 años. La noticia devastó a Maribel y a todo México. Julián era cantante. Había seguido los pasos de su padre Joan Sebastián, quien había fallecido en 2015 por cáncer de huesos a los 64 años. En pocos años, Maribel perdió al padre de su hijo y después a su propio hijo. 2 generaciones de Figueroa apagadas antes de tiempo. Según la prensa, Maribel encontró a Julián sin vida en su departamento. Los paramédicos confirmaron el infarto. No hubo tiempo de reaccionar. El dolor fue instantáneo y definitivo. Hoy Maribel tiene 65 años. Sigue trabajando. Sigue en los escenarios. El dolor no la detuvo. México la admira por su fortaleza tanto como por su belleza. 15 actrices mexicanas. Matrimonios que hicieron historia. Escándalos que sacudieron a un país. Algunas se casaron una vez, otras 4. Otras 5 veces con el mismo hombre. Todas pagaron un precio por el amor. Todas siguieron adelante. Escribe en los comentarios, ¿cuál historia te impactó más? Dale like para que más gente vea esto. Suscríbete. Cada semana traemos historias increíbles. Activa la campana. Próximo video. Los secretos más oscuros de las dinastías del espectáculo mexicano que nadie se atrevió a contar.